Imaginemos por un momento aquella escena, los discípulos están reunidos, y de pronto el Espíritu Santo desciende sobre ellos con poder. Aparecen lenguas como de fuego, reciben valentía y comienzan a anunciar a Cristo. No estamos ante una simple reunión humana, Pentecostés manifiesta al mundo el nacimiento público de la Iglesia. La Sagrada Escritura dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos del 1 al 4. Aquí descubrimos algo esencial, la Iglesia no fue fundada simplemente por hombres, el Espíritu Santo la constituyó, la animó y la envió al mundo. Por eso, como recuerda San León Magno, Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia. Su origen es sobrenatural y permanece fiel a la enseñanza apostólica. Hoy, esa misma Iglesia continúa siendo fiel, santa, misionera y guiada por el Espíritu Santo. Cristo sigue edificándola cada día. Después de su resurrección, Jesús se acerca a sus discípulos y les confía una misión que abraza a todas las naciones. No los deja solos, les entrega autoridad y promete permanecer con ellos hasta el fin. Esta escena nos recuerda que la Iglesia no existe para sí misma, existe para anunciar el Evangelio. Jesús lo expresa claramente, vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, San Mateo capítulo 28 versículo 19. La misión no es una opción secundaria, es obediencia al mandato de Cristo. San Juan Crisóstomo lo resume así, así como el Padre envió a Cristo, así también Cristo envió a sus apóstoles, y por ellos a nosotros. Por eso, cada bautizado participa de esta misión. La Iglesia es servidora y mensajera. Somos llamados a ser testigos alegres de Cristo, llevando su amor a donde Dios nos ponga. El mundo necesita ese testimonio. Queridos hermanos, pensemos en algo profundamente hermoso. Jesús no dejó a su Iglesia sin pastores. Él instituyó a los apóstoles y les dio autoridad para continuar su misión, y ellos, a su vez, designaron a otros para que lo sucedieran. Así comienza una continuidad que atraviesa los siglos. La sucesión apostólica no es solamente una idea, es una realidad histórica. Se transmite mediante la imposición de las manos, la oración de consagración y el mandato de enseñar, santificar y gobernar, de los apóstoles a los obispos y de los obispos a sus sucesores. San Ireneo de León enseñaba que los apóstoles transmitieron su ministerio a los obispos. Y la Escritura nos recuerda, apacienta mis ovejas, San Juan capítulo 21 versículo 17. Desde San Pedro y sus sucesores hasta hoy, vemos una Iglesia que conserva su enseñanza, sus sacramentos y su unidad. Por eso podemos decir con confianza, Cristo fundó su Iglesia sobre Pedro y permanece con ella todos los días. La misma Iglesia de ayer, hoy y siempre. Cuando miramos a los padres apostólicos, descubrimos algo que puede tocar profundamente nuestra fe. Ellos vivían aquello que habían recibido de los apóstoles. No era una fe improvisada ni una comunidad sin rumbo. Era una iglesia con Eucaristía, bautismo, oración, autoridad, enseñanza y comunión fraterna. Se reunían para la fracción del pan, perseveraban en la oración y compartían sus bienes. Reconocían a los obispos y presbíteros como sucesores de los apóstoles, y guardaban con fidelidad las enseñanzas recibidas. San Ignacio de Antioquía lo expresó con fuerza, aparte de la Eucaristía, nada hay más excelente que el obispo, donde está el obispo, allí esté también la comunidad. ¿Y qué los distinguía? Fidelidad a Cristo, doctrina apostólica, unidad, oración constante, Eucaristía dominical, caridad activa, disciplina y santidad. Por eso la conclusión es poderosa. La Iglesia de hoy practica lo mismo que practicaban los padres apostólicos, los mismos sacramentos, la misma fe, la misma liturgia y la misma misión. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hermanos, imaginemos a los primeros cristianos recibiendo la fe de quienes habían escuchado a los apóstoles. Esa fe no quedó perdida en el tiempo, fue enseñada, celebrada y vivida. El Didache, uno de los escritos cristianos más antiguos, nos permite mirar de cerca a esa iglesia primitiva. Nos presenta los dos caminos, el camino de la vida y el de la muerte. Enseña sobre el bautismo, la oración del Padre Nuestro 3 veces al día, el ayuno, la Eucaristía,
la vida comunitaria y la disciplina de la Iglesia. ¡Qué impresionante! Lo que encontramos allí no es una fe inventada posteriormente, sino una tradición recibida de los apóstoles. San Ireneo afirmó que contiene la enseñanza necesaria para la vida del Señor. El Didache nos invita a preguntarnos, ¿estamos viviendo hoy esa misma fe con la misma fidelidad? La respuesta nos lleva a una certeza: la tradición apostólica sigue viva en la Iglesia. La fe que recibieron los primeros cristianos continúa llamándonos a vivir, amar y caminar con Cristo. Hermanos, hagamos memoria de una promesa que llena de esperanza: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 20. Jesús no abandonó a su Iglesia. Le dio pastores y estableció una continuidad visible para que su misión permaneciera. La sucesión apostólica comienza en Cristo, el buen pastor, continúa con los apóstoles, pasa a los primeros obispos mediante la imposición de las manos y llega hasta la Iglesia de hoy. No hablamos simplemente de una teoría, hablamos de una cadena histórica, bíblica y visible. Jesús dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. San Juan capítulo 21 versículo 17. Y los apóstoles transmitieron ese ministerio a sus sucesores. San Cipriano de Cartago testimonia que desde los apóstoles existe la sucesión de los obispos. Durante más de 2000 años, la Iglesia ha conservado la misma misión, la misma fe y los mismos sacramentos. Por eso podemos contemplar nuestra fe con confianza: Cristo sigue pastoreando su Iglesia hoy. La Iglesia fundada por Jesucristo continúa viva. Hermanos, cuando la Iglesia atraviesa momentos de confusión, no responde abandonando la verdad, sino reuniéndose para defenderla, explicarla y protegerla. Esos son los concilios ecuménicos, asambleas solemnes de los obispos del mundo, en comunión con el Papa, para tratar cuestiones importantes de fe y moral. Los concilios fueron necesarios para enfrentar herejías, aclarar dudas doctrinales, preservar la unidad y confirmar la enseñanza apostólica. Y hay algo fundamental: los concilios no inventan la verdad, la confirman y la protegen. A través de ellos, la Iglesia defendió verdades esenciales: la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, la encarnación y la verdadera humanidad y divinidad de Jesús. San Vicente de Lérins afirmó: es necesario que toda la Iglesia sea decidida por el juicio de toda la Iglesia, reunida en concilio. Y Cristo prometió: el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. San Juan capítulo 16, versículo 13. Por eso, los concilios manifiestan una Iglesia guiada por el Espíritu Santo, fiel a Cristo y protectora de la verdad recibida. Hermanos, contemplemos ahora una historia que atraviesa los siglos. Desde Nicea, en el año 325, hasta los grandes concilios posteriores, encontramos una Iglesia que ha tenido que defender la verdad frente a diferentes errores doctrinales. Nicea y defendió que Cristo es Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Constantinopla y afirmó la plena divinidad del Espíritu Santo. Éfeso proclamó a María como Teotocos, Madre de Dios. Calcedonia enseñó que Cristo posee dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Más adelante, otros concilios reafirmaron la fe cristológica y defendieron incluso la veneración de las imágenes sagradas, porque Dios verdaderamente se hizo hombre. ¿Qué descubrimos al mirar esta línea histórica? Que la Iglesia no cambia la verdad según las circunstancias, la protege, la explica y la transmite. San Ireneo de León enseñaba que en la Iglesia se manifiesta y conserva la tradición apostólica. Por eso, los concilios son también una memoria viva, nos recuerdan que la fe católica tiene raíces profundas, continuidad histórica y una enseñanza que busca permanecer fiel a Cristo y a los apóstoles. Hermanos, imaginemos lo que significaba ser cristiano después de siglos de persecución. Creer podía costar la libertad, las propiedades e incluso la vida. En este contexto aparece un acontecimiento decisivo: el Edicto de Milán, promulgado en el año 313 después de Cristo, por Constantino y Licinio. Este decreto concedió libertad religiosa a los cristianos y permitió adorar a Dios sin persecución. También contempló la devolución de propiedades confiscadas y favoreció la paz religiosa dentro del imperio. Pero debemos comprender algo fundamental: el Edicto de Milán no fundó la Iglesia. La Iglesia ya existía desde Pentecostés.
Ya había apóstoles, obispos, presbíteros, diáconos, sacramentos, doctrina, predicación y comunidades cristianas. El edicto reconoció una realidad que ya estaba allí. Como recuerda el contenido de esta exposición, la Iglesia existe por institución divina, no por decisión humana. Y las palabras de Cristo adquieren una fuerza especial: edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo capítulo 16 versículo 18. La Iglesia sobrevivió a la persecución porque su fundamento no era el poder imperial, sino Jesucristo. Hermanos, aquí encontramos una pregunta que puede cambiar nuestra manera de mirar la historia. ¿Nació la Iglesia en el año 313, con Constantino? La respuesta que presenta esta exposición es clara: no. La Iglesia ya existía desde Pentecostés, alrededor del año 33 después de Cristo. Cristo la fundó sobre Pedro y los apóstoles, el Espíritu Santo descendió sobre ella, los apóstoles predicaron el Evangelio y formaron comunidades, y desde sus primeros tiempos tuvo estructura, ministerios, sacramentos y organización. Durante aproximadamente 280 años, esa iglesia fue perseguida, pero permaneció fiel. Entonces llegó el Edicto de Milán, que concedió libertad de culto. No creó la iglesia, reconoció su existencia y permitió que pudiera vivir y predicar públicamente. Pensemos en la fuerza de esta realidad: una institución que ya tenía fe, doctrina, liturgia, obispos y mártires antes de obtener reconocimiento imperial no nació del poder político. Por eso, la conclusión es contundente: Jesucristo fundó la Iglesia, los apóstoles la construyeron, los mártires la defendieron y el Espíritu Santo la sostiene hasta hoy. Hermanos, mirar la historia de la Iglesia es contemplar una promesa que sigue viva. Todo comienza en Pentecostés, alrededor del año 33 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles y nace la Iglesia. No comenzó con un decreto político, comenzó por iniciativa de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Después vemos una continuidad: Pedro en Roma, Clemente de Roma defendiendo la unidad y autoridad de la Iglesia, Ignacio de Antioquía defendiendo a los obispos y la unidad, e Ireneo de Lyon confirmando la sucesión apostólica. Finalmente, en el año 313, el Edicto de Milán concede libertad religiosa, y en 325, el Concilio de Nicea proclama la fe verdadera frente al arrianismo. ¿Qué nos enseña esta línea? Que la Iglesia atravesó persecuciones, errores y dificultades, pero no desapareció. La misma Iglesia de los apóstoles sigue presente hoy. Cristo prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 20. Esa promesa puede llenarnos de confianza: Cristo la funda, el Espíritu la guía y nada ni nadie la destruye. Hermanos, después de recorrer esta historia, llegamos al corazón de todo lo que hemos visto. La Iglesia Católica de hoy es la misma Iglesia fundada por Jesucristo. Cristo la fundó sobre Pedro y los apóstoles y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia y continúa guiándola hacia la verdad. Los apóstoles transmitieron su misión a los obispos, y esa sucesión permanece hasta nuestros días. Los padres apostólicos, los concilios ecuménicos y la historia misma confirman esta continuidad. La Iglesia ha sufrido persecuciones, herejías y pruebas, pero nunca ha dejado de existir ni de cumplir su misión: anunciar el Evangelio, celebrar los sacramentos y llevar a las almas hacia Cristo. Por eso, nuestra fe no descansa solamente en sentimientos, tiene una historia, una continuidad y una promesa. Cristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 20. Y hoy podemos proclamar con esperanza: la misma fe, la misma Iglesia y la misma misión, ayer, hoy y siempre. Una, santa, católica y apostólica.